Bueno, ahora vamos a trabajar con una API, pero vamos a crear una API con un framework que nos ofrece Django. Este framework se llama Django, vamos a escribir Django REST Framework, ¿ya? Este framework que está acá nos va a permitir entonces construir una API directamente, pero con sus propias instrucciones. Acá nos va a pedir algo bastante especial, nos va a pedir trabajar con un serializer que se conoce. Ya lo vamos a ver de a poco, que es una especie bastante similar a lo que nosotros trabajamos con el concepto de los modelos, pero lo que hace esto es generar esta estructura para que se serialice como un formato JSON y pueda ser exportado de forma bastante más fácil y nos ofrece toda una plataforma para trabajar con la API, ya mucho más práctica, mucho más cómoda, sin grandes inconvenientes. Ahora, ¿cómo se utiliza esto? ¿Necesitamos alguna instalación? Efectivamente, hay que hacer una pequeña instalación que está acá. Principalmente necesitamos acá este instalador, pero si quieren instalar los tres, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Pero principalmente necesitamos acá Django REST Framework. Vamos a seleccionarlo, vamos a ir a nuestro terminal y generalmente pasa que si- ya lo tengo instalado, entonces yo no lo instalo, pero voy a hacer el proceso de instalación, pero me va a decir que ya está instalado en realidad. Entonces, como pueden observar acá, me dice que ya está todo, ya está dentro de mi máquina. Entonces acá me indica que ya está todo instalado. Pero ahí estaría entonces el primer, ¿cómo se llama? La primera instalación. Segunda instalación pudiese ser Markdown. Yo lo instalé de todas formas, pero creo que no, ni siquiera lo uso. Hasta el momento lo que estamos viendo no lo he usado. Y si se fijan, también me dice que ya está instalado. Y por último sería entonces Django Filter y creo que tampoco lo estoy utilizando. ¿Ven? También tampoco lo estoy utilizando. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Una vez que tenemos este framework instalado, tenemos que hacer una nueva configuración bastante sencilla. Tenemos que ir al setting. De hecho, acá dentro del modo de uso, acá dentro de la instalación o del ejemplo, nos dice, mira, una vez que tú ya tienes esto instalado, tienes que buscar tu aplicación se llama REST-framework y hay que añadirla de la siguiente manera al setting. Me dice que tengo que buscar acá lo que son entonces nuestras aplicaciones que ya están instaladas y agregar ese módulo o esa app. Entonces vamos a ir a nuestro archivo setting, vamos a abrirlo acá y vamos a tener que ir donde están todas nuestras aplicaciones instaladas, acá, y vamos a tener que agregar entonces el nombre de la aplicación que acabamos de instalar. Entonces, ¿esto cómo se instala? Vamos a anotar entonces lo siguiente. Se me perdió. ¿Dónde dejé acá? Se me perdió. Aquí está. Vamos a anotar entonces lo siguiente acá. Res-framework. Puede ser con mayúsculas o minúsculas, creo que lo toma exactamente igual. De hecho, acá creo que yo lo agrego siempre con minúscula, de todas formas lo toma. Acá está. Aquí me dice, no olvides agregar acá esta opción con minúsculas, tiene que ser con minúscula entonces a tus aplicaciones instaladas. Entonces vamos a seleccionar ese nombre, res-framework, y lo vamos a agregar acá dentro de nuestras aplicaciones instaladas. Da lo mismo la posición, pero tiene que estar asociado acá. Para trabajar acá con esta opción, nosotros vamos a necesitar trabajar con lo que es Serializer, ¿ya? Entonces, para trabajar con Serializer, vamos a ver qué es lo que son estos elementos. Entonces, si buscamos acá, de hecho por aquí nos menciona, si es que no estoy equivocado, de hecho aquí lo está mencionando, Serializer. Vamos a buscar para qué nos sirven. Si vamos a la información de Django, nos dice, vamos a traducirlo al español para que lo puedan leer mejor. Entonces dice, los serializadores permiten convertir datos complejos como conjuntos de consultas e instancias de modelo a tipos de datos nativos de Python, que luego pueden ser después se pueden representar fácilmente en JSON u XML u otros tipos de contenido. A nosotros nos interesa en general el JSON. ¿Por qué JSON? No porque a mí me guste más el JSON, no porque a ustedes les guste más el JSON, sino porque es uno de los lenguajes que más se utiliza hoy en día para trabajar con lo que es la comunicación de datos. Ya es bastante práctico, bastante rápido,
por ese motivo lo utilizamos. Si alguien lo quiere hacer con XML, también lo puede hacer, no hay ningún problema. Además, nos dice que los serializadores también proporcionan la opción de deserializar, ¿ya? Lo que permite que los datos analizados se vuelvan a convertir en datos de forma compleja después de validar primero los datos entrantes. O sea, podemos estar haciendo conversión en ambos sentidos. Y acá nos explica entonces cómo utilizar lo que sería la declaración de un serializador, que lo vamos a probar posteriormente. Aquí salen ejemplos, pero vamos a comenzar nosotros. Entonces, para trabajar acá, lo primero que necesitamos es justamente tener una base de datos. Entonces, nosotros ya la conectamos, que sería la base de datos que está acá, Recursos Humanos V, y lo que vamos a hacer entonces ahora es generar un modelo. Y vamos a generar un modelo muy, muy sencillo. Procuren guardar el archivo por si acaso. Vamos a buscar acá entonces un modelo. Perdón, vamos a crear un modelo que se va a hacer una clase, que se va a llamar usuario. Este usuario va a extenderse desde models.model, model.a, model. Vamos a poner dos puntos y vamos a anotar, por ejemplo, vamos a pedir el ID del usuario. Con esta opción nosotros podemos setear cómo queremos que se llame la APK. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, que nuestro ID es un integer file, por ejemplo, y le vamos a decir acá entre comillas que va a ser nuestra primary key, primary-key, y va a ser igual a true. También le podemos decir que el usuario va a tener un nombre. Vamos a usar los mismos campos que usamos anteriormente. Usamos ID, nombre. ¿Qué otro dato usamos acá en la vista? Email y sueldo. Email y sueldo. Estos datos que están acá los voy a dejar todos eh, como string. No da lo mismo por ahora. Acá, ahí sí. Entonces sería model.charFields. Acá le vamos a dar entonces un max len de 50 al, al email también. Y por último, el sueldo, como estamos en Chile, va a ser un dato entero. Ahí sí. Va a ser un modelo muy, muy sencillo. Simplemente tiene un ID, un nombre, un email y un sueldo. Pero vamos a definir nuestro método STR, o lo vamos a sobreescribir en realidad, y esto nos va a permitir a nosotros utilizar acá y poder llamar a los datos como nosotros queramos. O sea, cuando nos devuelva el dato, que no se devuelva simplemente un objeto, sino que se devuelva lo que nosotros queremos ver. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá return, vamos a retornar acá un str. ¿Qué hacía la función str? Si, por ejemplo, si le paso un entero, lo pasa a texto. En cambio acá, como esto es un objeto, yo si le paso un str a un objeto, devuelvo acá lo que yo estoy definiendo. O sea, voy a definir el nombre de esa manera. Entonces vamos a poner self.id más, comillas, simple, o dobles, da lo mismo. Vamos a poner self.nombre más, por ejemplo, y acá podríamos poner entonces el sueldo. Entonces, por ejemplo, podríamos poner acá el signo peso, espacio, y podríamos concatenar entonces más el sueldo con un str, paréntesis, de la variable entonces self.sueldo. Con esto entonces estaríamos retornando este dato. Por ejemplo, si tengo a Juanito Pérez, que es el número ID y gana 5.000, diría 1, espacio, Juanito, más 5.000 pesos. ¿Ya? Eso es lo que me mostraría como salida este modelo. Guardamos acá este modelo y vamos a hacer entonces que este modelo se actualice. Perdón, que se incorpore a la base de datos. Entonces vamos a ir acá, vamos a cerrar esto, lo vamos a hacer acá y vamos a agregar entonces
que el modelo sea reconocido por la base de datos. Para que lo reconozca tenemos que escribir entonces Python manage.py, ¿cuánto tengo que escribir acá? Migrate, ¿está bien? No, tengo que escribir make migration, ya con ese al final. Y ahí tengo un error porque me dice, quizás tú quisiste decir true con la T mayúscula y yo le puse T con la T minúscula. Entonces ahí hay que cambiar eso y corregirlo. Vamos a limpiar, volver a ejecutar la misma instrucción y ahora me dice que ya se gestionó el modelo usuario. Perfecto. Y vamos a dar entonces acá eh, migrate. Entonces sería aquí, migrate. Le damos un enter. Y ahí se nos crea entonces la tabla con nuestro modelo usuario. Siguiendo la misma lógica de delante, vamos a probar, por ejemplo, ahora nuestra vista, nuestro view, y vamos a agregar acá otra vista usuario. Por ejemplo, va a ser vista usuario. Le vamos a poner DB, o sea, desde la base de datos. Entonces acá lo que vamos a hacer, vamos a ingresar también un request, pero ahora, como sabemos nosotros, podemos llamar al usuario. Entonces vamos a decir que el usuario va a ser igual y vamos a llamar a nuestro modelo acá arriba, from gestión usuarios.models import usuario y vamos a decir que usuario va a ser igual entonces a usuario. Los usuarios, ahí sí, con ese al final va a ser igual a usuarios.object.all y cerramos paréntesis. Le vamos a decir que la data va a ser igual entonces a, y vamos a poner llaves, donde vamos a decir que los usuarios van a ser entonces una lista de, entre paréntesis, usuarios.value y vamos a sacar los datos que nosotros queremos. Por ejemplo, solamente voy a mandar el nombre y voy a mandar entonces también el salario. Y posteriormente esto vamos a retornar acá un JSON, perdón, JSON response entre paréntesis de la data. ¿Qué me estaría faltando acá entonces ahora? Generar lo que sería mi vista de la URL. Entonces voy al URL y vamos a copiar y pegar esto, pero se va a llamar usuario DB y acá se llama vista usuario DB, o sea, el mismo nombre, pero haciendo referencia hacia la base de datos. Ahora, en mi vista de usuario, yo no tengo datos, da lo mismo. Lo importante es que podamos probar esto. Vamos a ejecutar aquí el room server. Me dice que vista usuario. Ah, me falta la coma ahí por si acaso. Me dice que vista usuario no era válido. Y acá me está reclamando vista usuario DB. Y me dice que no está definido. Quizás tú quisiste decir vista. Le puse la S mayúscula acá, me equivoqué. Le puse una S mayúscula en vez de solo la U. Ahí sí, correcto, perfecto. Abrimos acá la ruta, nos aparece usuario DB y si ponemos slash enter, perdón, me equivoqué, slash enter, me dice que el objeto usuario no tiene un atributo de tipo object, me dice todavía esto. Hay un error ahí en el código. Vamos a verificar cuál es el problema. Le puse object y es objects con S, objects con S. Y si actualizamos, me dice que no tiene atributos.value, que sería usuarios.values, me estoy comiendo todas las S, ahí sí, values. Y ahora me dice que no existe salario, que tengo
sueldo, me equivoqué, escribí mal la palabra, ahí sí, sueldo. Y ahora sí, perfecto. ¿Cuántos usuarios tengo en la base de datos? Cero. ¿Se ve como un archivo tipo JSON o no? Sí, ¿cierto? Bueno, en realidad es la misma estructura. Vamos a agregarle un par de datos de forma manual. Lo vamos a hacer mediante chunks directamente para no complicarnos tanto. Y vamos a agregar un par de usuarios. Por ejemplo, vamos a ir a la tabla usuarios y vamos a insertar entonces un dato. Insertar. Vamos a insertar, por ejemplo, el uno, Pepe, email, Pepe, arroba, o Pepe, nomás le voy a poner total no, no valida acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 es el sueldo. Continuar. Perfecto, ahí ya tengo un dato con uno suficiente y se actualizo. Perfecto, solamente estoy viendo el sueldo y el nombre, porque eso fue lo que yo le pedí mostrar a mi dato. Si yo mando directamente todos los datos y mando la lista de usuarios, voy a ver, me dice que no es un archivo serializable, tengo que mandar acá todos los datos uno por uno. Entonces tendría que mandar el ID. Ahí, por ejemplo, ya puedo ver ahora el ID también, uno, nombre, sueldo, etcétera, y los puedo ir indicando uno a uno. Perfecto, pero esta tampoco es la forma que yo quiero trabajar, porque yo les mencioné algo de unos serializers, ¿cierto? Pero hasta el momento no lo he utilizado. Vamos a usarlo entonces a continuación.